Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Una nueva edición de Manos Libres. Aquí estamos con ustedes acompañándolos como siempre con las complejidades que a ratos nos representa el Internet. ¿Ah? ¿A quién no se le cae Internet? ¿A quién no se le cae incluso el celular? De repente uno está mirando el teléfono y le llegan 4, 5, 6, 7, 8 WhatsApp seguidos. Está trabajando en el computador y se le queda pegado. Mira el WhatsApp y dice, oye, ¿quién tiene Entel? Que está la cagada con Entel. Y por otro WhatsApp, oye, puta Movistar, que vale no sé qué cosa. La gente se queja del Internet, ¿eh? Está complicado. O sea, como si tuviéramos pocos problemas, tenemos hiperinflación, tenemos problemas con la convención constituyente para muchos, de acuerdo a algunas encuestas. Tenemos a un gobierno instalándose todavía, tenemos guerra, tenemos pandemia. Entonces, tener problemas con Internet es como mucho. Pero bueno, aquí estamos amigos, como siempre, con el entusiasmo habitual. Suscríbanse. Cada persona que entra a este programa, si no se suscribe, digo de invitados, ¿eh? Si no se suscribe, ahí vemos las consecuencias después. Yo vi 4 veces la película El Padrino. No, suscríbanse y lo que quieran nos escriben en el correo contacto@comunidadmanoslibres.com, porque somos una comunidad. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos de la violencia escolar, hablamos de todo lo que tenga que ver con los seres humanos y con esta humanidad y con esta sociedad en que transitamos durante un tiempo. Y hoy tenemos un tema, vamos a abordar mucho, ¿no?, durante el programa, pero queremos partir con algo que sucedió en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Puede que pase en todos los gobiernos, en todas las administraciones que entran, pero se ha producido un hecho que llama la atención. No llama la atención el hecho, sino que la reacción. Llama la atención la reacción porque se está anunciando una demanda en contra del Estado por incumplimiento de contrato y discriminación. Pasa bastante fuerte un gobierno que un gobierno que tendría que pagar esa querella si es que los trabajadores la ganan. Son trabajadores y funcionarios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, específicamente de la DOS y específicamente aún más de la Unidad de Diálogo y Escuela. ¿Qué pasó ahí? A grosso modo despidieron a 19 personas, lo que es bastante normal, bastante habitual cuando hay un cambio de mando. Los gobiernos necesitan trabajar con gente de su signo político por muchas razones, unas legítimas, otras no. Todos los gobiernos han hecho lo mismo, pero aquí se está sentando un precedente probablemente. Estamos con, primero saludar a nuestros amigos de la casa, Verónica, Marcelo, Miguel, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Hola Mario, Marcelo. hola Verónica, hola Miguel, hola nuestros invitados Eduardo y María Cecilia. Así, estamos con María Cecilia Pareglio. Ella era funcionaria de esta unidad, de la Unidad de Diálogo y Escuela de la DOS, dependiente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que lidera Camila Vallejo, y también con el abogado Eduardo Montalva, que la está asesorando en esta incursión judicial. Están demandando al Estado por más de 300 millones de pesos. Entonces, yo quisiera preguntarle a María Cecilia, cuéntanos la historia, para entender un poquito, porque necesitamos entender y desglosar cómo se dieron los hechos, cómo fue esto, porque de verdad que cuando asume un gobierno es muy normal que la gente del gobierno anterior, cuando son antagónicos ideológicamente, se vaya. Pero ¿qué pasó aquí que llega a presentar ustedes una demanda justa? Mira, hola a todos, buenas tardes. Aquí empezó, como tú bien dices, todos entendemos que cuando hay un cambio de gobierno, y como tan antagónico como es este ahora, cada gobierno necesita trabajar con su gente. Eso es absolutamente entendible y todos sabíamos que era así, ¿ok? Esto comienza los primeros días, todo muy bien. Reiteradas veces nos dijeron que no iba a haber ningún cambio drástico, que no se iba a despedir a la gente, pero pasado 2 semanas, la buena onda yo te diría que duró como unos 2-3 días desde que empezó esto. Y pasado estos días empezó una situación como muy tensa. Separaron todas las obligaciones que nos daban a cada uno. O sea, no hubo más capacitaciones, ni diálogos, ni escuela. Estuvimos prácticamente 2 semanas parados sin hacer nada. Nosotros tenemos que entregar nuestro informe mensual
alrededor de los días 20, 23. El mes pasado, en marzo, tuvimos que entregarlo el 25, porque las personas, o sea, los informes antes de pasar a Contraloría o a la revisión final, son revisados por 2 personas dentro de la división, ¿ya? Y obviamente no estaba, no habían encontrado a nadie que los revisara, no se había designado a esa persona. Por lo tanto, lo entregamos el día 25 en la mañana, con fecha 31 de marzo, la boleta de honorarios y el informe. Nosotros normalmente los días viernes salimos a las 5. A las 4:30 de la tarde empiezan a llamar, no dentro de la división, sino que al edificio bicentenario donde está Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, del Ministerio, a cada uno, y sabíamos perfectamente que íbamos. O sea, nos mostraron una carta no una carta de despido, sino que un aviso en el fondo, que yo en mi caso no lo firmé, me llegó después por correo certificado, y donde se indicaba que nos estaban despidiendo con fecha 25 de marzo por reestructuraciones. Yo me pregunto, ok, hay muchas unidades que sí se pueden reestructurar, pero yo no sé cómo se puede reestructurar, por ejemplo, una recepción. No entiendo. ¿Recepción de qué? ¿De recepción del edificio? La recepción de la división, donde tú recibes la documentación, donde recibes a la gente. No sé cómo se puede reestructurar eso, no entiendo. Y luego nos llega un correo institucional diciéndonos que debíamos cambiar el informe y la boleta de honorarios con fecha 25 de marzo. Por lo tanto, se nos dejó de pagar 6 días de trabajo, arbitrariamente. Hay una resolución interna que fue emitida el 23 de marzo, si no me equivoco, que es donde indica claramente por qué se nos está desvinculando, ¿ya? Resolución a la cual nosotros no hemos tenido acceso hasta el día de hoy, nadie. ¿Cómo? Y la hemos recibido a transparencia. ¿Se menciona la resolución, pero no se exhibe? No se exhibe, no se exhibe, ¿te fijas? Entonces, el tema pasa, vuelvo al principio, que nosotros estábamos absolutamente seguros y era claro que nos iban a desvincular en un minuto a otro porque era lo que correspondía, ¿te fijas? Pero no en esta forma. Además de las 19 personas más o menos que salimos ese mismo día viernes, porque ya el lunes salieron 2 más, yo te diría que 15 éramos mujeres y jefas de hogar. Entonces tenemos un gobierno con un discurso de sororidad, de la mujer, de no sé qué, una inconsecuencia absoluta. Todas jefas de hogar, todas. Entonces hay una situación que de verdad nos hizo clic, y él nos hizo clic primero los 6 días que nos dejaron de pagar arbitrariamente, y luego todo este tema de alguna manera, nosotros no somos mujeres, porque tenemos una ideología política diferente a ellos, ¿te fijas? No tenemos derecho porque somos del otro bando, entonces no entendemos realmente cuál es la idea, cuál es la finalidad, y esa es la razón por la cual decidimos tomar abogados y hacer una demanda al Estado. Gracias, ahora, Cecilia. Hay otro punto importante. Todas las personas desvinculadas, especialmente estas 15 mujeres, y también 3, yo te diría 3 o 4 hombres, solamente ejecutaban, te fijas, no tenían una confianza legítima, solo eran técnicos y ejecutores. Entonces tampoco eran cargos tan importantes, tan relevantes. Gracias, Cecilia. Estamos con Cecilia Pareiro, estamos también con el abogado Eduardo Montalva ante esta discrepancia respecto a una decisión del gobierno entrante.
Verónica, Marcelo tiene una consulta, entiendo. Sí, bueno, yo creo que es súper comprensible la afectación que representa María Cecilia, y sobre todo cuando una jefa de hogar, ¿cierto?, queda sin trabajo, evidentemente es un drama, ¿ya? Hay personas que dependen de ella, y evidentemente todos los seres humanos contamos con esos ingresos para cubrir nuestras necesidades. Para entender un poco más el asunto, porque nosotros siempre sabemos por la prensa que se producen estas desvinculaciones cuando hay cambios de gobierno. La división de organizaciones sociales es la que maneja la primera dama. No, la división de organizaciones sociales depende directamente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, en este caso de la ministra Camila Vallejo y la subsecretaria Valesca Naranjo. No depende de la presidencia, depende de este ministerio, y es la que se encarga y es la que tiene relación directa con la calle. Por eso es que es una división que en el fondo se la pelean todos los partidos políticos de cada gobierno, porque es la que tiene directa relación con la calle, es la división política de los gobiernos. Correcto. Y María Cecilia, ¿ustedes desde cuándo que estaban trabajando en esa división? Yo, por ejemplo, o sea, todos llevábamos 4 años, hay 1 o 2 personas que llevaban 3, pero todos llevábamos 4 años. Yo ingresé el 9 de abril del 2018. Ya. O sea, ingresaste con el nuevo gobierno, digamos, en esa época. Exactamente. Sí, yo ingresé con el gobierno anterior. Ya. Y cuando ustedes ingresaron, en ese momento ¿sabes tú si hubo despidos también de gente que venía de Bachelet 2? Sí, también. Y esos despidos fueron, por ejemplo, yo te puedo decir el día 15 de marzo, que fue el subsecretario en ese minuto, que era Emardo Hantelman, y despidió a un grupo de gente, pero sí se dejó mucha gente. Se dejaron gente de diversos partidos políticos, tanto del Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, personas maravillosas que siguieron trabajando los 4 años con nosotros. Bien. Verónica, Miguel, ¿alguna consulta para María Cecilia, para Eduardo Montalvo, el abogado? María Cecilia, hola con Verónica. Hola, Verónica. ¿Esas personas de los distintos partidos políticos que estaban ahí también fueron despedidos? Ahora no. Ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. Solo sospechamos que por lo menos 2 de los que quedan van a ser despedidos, desvinculados este mes o el próximo. Ya. ¿Qué cantidad de gente trabaja en esa división? ¿Cuántas personas trabajan? Como 70. En total, 70 en total, personas. Sí. 70 personas. ¿Y tú crees que ese número de personas se justifica? Mira, te cuento, despidieron a 19, 20 y están ingresando 25. Ahora, justificar, sí, se justifica esa cantidad de gente en esa división porque, por ejemplo, la unidad de comunicaciones, el departamento de comunicaciones tiene mucha gente, obviamente, entre periodistas y redes sociales y todo. Escuela y capacitación y diálogo son unidades que necesitan mucha gente para trabajar ahí. Porque se recorren las comunas y muchas veces se dividen el trabajo y tienen 2 o 3 comunas que visitar en el día o para hacer capacitaciones, escuelas o diálogos con las comunidades. María Cecilia, mira, tengo una consulta. No sé si ustedes se han comunicado con la ministra Vallejo o con la subsecretaria Naranjo.
No. No. Nada, porque de hecho, quien nos desvinculó a nosotros fue el Departamento de Recursos Humanos. O sea, ni siquiera la directora de la división estuvo presente, ni su jefe de gabinete, y menos la ministra Vallejo, ni la subsecretaria Naranjo. Pero tengo una duda y relacionada con eso. El contrato que ustedes firmaron, porque ustedes firman contratos anuales, esto estaba, por ejemplo, le dijeron que rumores de pasillo durante los días que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, les dijeron, oye, ¿los van a despedir? O solamente, o le dieron algún calmante, le dijeron, no, si no los vamos a despedir, y llegó el día veintitantos y les dijeron eso, ¿no? Exactamente, fue como un dulce que te fueron dando durante 2 semanas. Y el día 25, listo. Nosotros tenemos un contrato firmado. A ver, en la administración pública, todos los octubres de cada año se hace una evaluación del empleado, ¿ok? Perfecto. Y según esa evaluación, el 1 de enero se te renueva automáticamente el contrato, contrato en horario o a honorarios a suma alzada, que significa que yo tengo un monto mensual, un monto anual dividido en meses. A mí no se me paga por días. ¿Te fijas? Y automáticamente se renueva o te finiquitan en el mes de diciembre, dependiendo de tu evaluación. Y el contrato de nosotros, de todos los que fuimos despedidos, vence el 31 de diciembre del 2022, de este año. Perfecto. Tengo 2 consultas más para que después hacemos la pregunta también ahí, Mario, a el abogado que representa a usted, María Cecilia. Tengo una consulta netamente técnica. Dentro de las personas que están, que van a hacer esta demanda colectiva, solamente son, hay que decirlo así, boleta, o también hay contratos, por ejemplo, a contratas sin boleta y con esto significa que le descuentan por ejemplo, en FONASA el 7%, el ISAPRE, etcétera, etcétera, o alguna previsión social, como AFP. Hay, en este minuto, hay 3 contratas despedidos y el resto somos honorarios. Perfecto. Mario. Sí, tratando de entender esta situación porque es bastante, o sea, es muy entendible que un gobierno saque del camino a quienes no comparten su visión política, pero al parecer aquí hubo algo un poco distinto. Quizás ha pasado muchas veces en la historia, pero una demanda en contra del Estado no es una poca cosa y es algo bastante noticioso. Quiero preguntarle al abogado Eduardo Montalva cuáles son los aspectos técnicos, por qué se justifica una demanda al Estado, que no es poca cosa, reitero, por incumplimiento de contrato y discriminación. Eduardo, por favor, cuéntanos y desglosa tu visión técnica jurídica al respecto. Sí, muchas gracias por la invitación y primero que todo, que sepan que ya me suscribí, así que ya estamos ahí al pie del cañón, así que vamos con todo. Ya, eso, vamos. Miren, y entrando también en tierra derecha, referente a lo que me preguntaba Mario, si bien claramente decía, ¿podrían ser desvinculados por una visión política? Fíjese que no. ¿Por qué? Porque dentro del contexto primero somos personas y todos tenemos dignidad. Y dentro de eso, cuando uno desvincula a una persona, sea en el carácter público o privado, tiene que haber un fundamento, ¿ya? Si no es arbitrario, ¿ya? Lo contrario de arbitrario es que tiene un fundamento. Por eso cuando uno dice que fue una decisión arbitraria es porque no hay un fundamento. Y un poco, volviendo a la pregunta también técnica que hacía directamente Miguel, era que, ¿qué ocurre si habían otras personas con otros grados o otras formas de contratación dentro del Estado? Sí, porque para las personas que no entienden mucho esto y quieren un poco indagar qué ocurre acá, para que sepan que existen personas contratadas a planta, personas contratadas o funcionarios a contrata y los honorarios, ¿ya? Esto, los honorarios, ¿por qué genera mucho ruido? De hecho, el actual Contralor Bermúdez
solicita en enero de este año que se empiecen a terminar gradualmente los contratos honorarios. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando se hizo un cambio generacional gigante referente a muchas municipalidades, hubo muchas desvinculaciones. ¿Y qué ocurrió con eso? Que desvincularon a muchos honorarios. ¿Por qué? Porque el Estado en general disfraza al funcionario público con la categoría de honorarios. Es decir, van a trabajar, cumplen un horario, tienen credencial, tienen correo corporativo o institucional, ¿de acuerdo? Trabajan y se les reconoce como funcionarios, pero no se les paga como funcionarios. No se les paga cotizaciones como funcionarios, ¿de acuerdo? Y cuando son desvinculados, muchas gracias a algunos y para la casa, ¿de acuerdo? Entonces ahí, ¿dónde están los derechos? ¿Qué pasa con eso? Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Y volviendo un poco a lo que bien decía Mario. A ver, las personas que son desvinculadas de un trabajo tiene que haber una causal, tiene que haber un fundamento por qué fueron desvinculados. Pero ellos, al parecer, justo cambio de gobierno, miren, entraron con este gobierno y se van con este gobierno. No, pues, así no son las cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos son personas, aunque no quieran reconocer las autoridades que lo desvincularon, son personas. Y muy bien, como dijo Marcelo, tienen familia. Y como tienen familia, ellos tenemos un presupuesto, tenemos una organización. Y cuando uno trabaja 1, 2 o 3 años en una institución, evidentemente tiene años de servicio, ¿de acuerdo? Y los que están a contrata tienen la confianza legítima, se han pasado dos contratos. Entonces, la pregunta es, ¿son prestadores de un servicio o son funcionarios que están encubiertos con estos contratos honorarios? La jurisprudencia, los tribunales han dicho que sus despidos son injustificados, que se les debe pagar los años de servicio, el mes de aviso previo. Si se les deben alguna vacación proporcional, se les debe pagar. Además, una sanción por el incremento del 50% del año de servicio y además, todos los meses que trabajaron en la administración del Estado se les tienen que pagar sus cotizaciones previsionales. Se lo digo porque desde el año pasado nosotros llevamos causas contra nuevas municipalidades, ahora con el Estado y valga la redundancia, el Poder Judicial, que dentro del Estado no ha dado la razón y se ha tenido que indemnizar por estas prestaciones. Es decir, que se le están vulnerando los derechos y las nuevas autoridades lamentablemente han sido mal asesoradas y están desvinculando sin razón o un fundamento jurídico para que sean, en este caso, desvinculados con una justificación. Y por eso se demandan por un despido injustificado y, muy bien como ustedes dijeron, por una discriminación política, que eso técnicamente se llama una tutela laboral. Y lo último, ¿por qué se demanda en tribunales laborales? Porque se les debe reconocer sus derechos como trabajadores y no en otras instancias que sí existen, pero para que tenga una indemnización y que sea algo efectivo para el trabajador, se demanda en sede laboral. ¿Ha pasado esto antes que personas de otro color político hayan demandado al Estado por una situación similar, según tu experiencia y recuerdo, Eduardo? Sí, de hecho nosotros tenemos casos ya que han sido desvinculados con la administración del presidente Piñera. Nosotros hemos tomado casos porque nosotros en nuestra oficina nos dedicamos en la área laboral a las desvinculaciones de los trabajadores, ¿ya? Y dentro de la desvinculación de los trabajadores ha pasado que se ha desvinculado, porque evidentemente somos personas y dentro de las personas existen decisiones autoridades que se equivocan o bien decisiones que no son acertadas y han llegado con nosotros y efectivamente, ¿qué se ocurre? Se demanda póngase usted acá a la DOS o la División de Organizaciones, ya, o haber alguna institución donde fueron desvinculados, se demanda y ahí se mete una institución que se llama el Consejo de Defensa del Estado, en la cual uno va en contra del Estado demandando, ¿de acuerdo? Y ahí se mete el Consejo de Defensa del Estado que lo defiende, en la cual en primera instancia en una sede laboral, en un tribunal, se gana, después se va a la Corte de Apelaciones y puede llegar hasta la Corte Suprema. Y ahí, ¿qué ocurre? Una vez que se obtiene una indemnización, lo debe pagar y lo pagamos todos los chilenos. Es decir, que no están así, pucha, ¿saben qué? Sí, le tienen que pagar los años, sí. Pero esa mala decisión de dicha autoridad repercute en todos los chilenos porque pagamos todos nosotros ¿con qué? Con nuestro impuesto. Estamos en manos libres, amigos, suscríbanse,
contacto@comunidadmanoslibres.com cuando quieran hacernos alguna crítica, sugerencia, aporte, lo que sea. Miguel, Marcelo, Verónica. Sabes que yo quiero volver a preguntar algo que preguntó el Miguel. ¿No ha habido ningún acercamiento de ustedes a la autoridad? Al revés, pues. No pregunto yo, porque son autoridades que llevan 3 semanas, ¿cierto? Yo puedo responder también ahí, Bueno, si quieren. Porque ya. yo tengo un caso en el cual hay una trabajadora, porque comúnmente lo que ha ocurrido es que estas nuevas autoridades le dicen que cambien las boletas. Es decir, si tenían que trabajar la boleta por un trabajo de un mes completo, se la hacen que sea por menos días, ¿ya? Y aún así, a esas personas que han emitido la boleta y no se la ha pagado el mes de marzo, se han intentado acercar y le dicen, no, ahora, como muy bien decía Cecilia, que los desvinculaban el Departamento de Recursos Humanos de cada institución, dice, no, tienen que ir a través de oficina aparte, tienen que ingresar, no tienen que mandar un correo, ¿ya? Esto es peor que los call centers que estábamos hablando de las compañías de internet cuando se cae esto es peor, porque se ha tratado de golpear la puerta, oiga, ¿qué pasa acá? Y no hay respuesta. No se han acercado a la ministra Vallejo, ustedes. Es que se ha intentado acercar de la institución en la forma formal y se cierran las puertas. No, todo por oficina aparte. Por ahí, ya no le han contestado nada, porque igual van 3 semanas, pensando que no va un mes, no ha pasado un mes de lo que Sí, ustedes están solicitando, o menos a lo mejor. Sí, pero es que las familias de mis representados tienen que comer. Entonces, aunque sean 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, los hijos dicen, y hay que Claro, pagar pero permisos de tú igual circulación, te vas a ir a un juicio y va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea, te fijas, a lo mejor se alarga mucho más por ese lado que hablar directamente con las autoridades, pienso yo. Es que Porque son tiene procesos largos, razón. po. Sí, tiene razón, pero cuando no te pagan el mes, ya, una cosa es la desvinculación, pero otra, cuando uno trabajó un mes como marzo, no te pagan, no te desembolsan tu dinero, y a mí me dicen, mis clientes me dicen, oye, no me han pagado, aunque nos vayamos a juicio, ellos trabajaron el mes de marzo, ¿ya? O sea, no Entonces, les pagaron el mes de marzo. algunas nadie. personas. Yo tengo un caso directamente que hasta ahora A no los me han pagado. 19, ¿no? No, trabajó No, mal. Trabajó no, si no es marzo. eso, Verónica. Ah, A estas 19 personas les dejaron de pagar 6 días, vale decir casi 1 semana. ¿Qué hacemos todos nosotros con 1 a semana? 19 personas pasó eso, Sí. ¿no? Sí, Ya. Y esto solamente en nuestro ministerio. En el Ministerio de Salud pasó exactamente lo mismo, por ejemplo. Ya. Entonces, aquí, ojo, más allá de que la autoridad tenga un color político, hay que ver que esas autoridades son de todos los chilenos. Entonces, dicha decisión afecta directamente a personas. Y si los que votaron por este gobierno tuvieron la ilusión que las cosas iban a cambiar, tienen que cambiar para bien. Tenemos que nivelar para arriba, no para abajo. Entonces, una cosa Claro, el es... tema, claro. O sea, tú tienes razón, las decisiones que se toman porque se eligen los gobiernos, obviamente. Pero también hay un tema que es súper importante. Yo creo que a lo mejor esto puede servir para cambiar muchos problemas que hay en relación a las contrataciones en este país y sobre todo los políticos. O sea, aquí existe como una mafia. Es como que se vacian los ministerios, ¿cierto? Lo ocupa un partido, sale el otro partido y a veces van quedando residuos ahí, pues. Y van quedando residuos. Hay gente que no hace absolutamente nada, que nosotros podemos verlo en algún ministerio, por ejemplo en salud, gente que no está haciendo nada, que forma parte de comisiones, porque eso como sobrepasan el nivel del cambio político, ¿te has fijado? Entonces tú de repente dices, ¿por qué hay tanta gente en este ministerio? ¿Te Claro, fijas? eso... ¿Realmente sirven? ¿Son ejecutivos? Entonces, a lo mejor sería el momento de hacer este cambio, de que Chile deje de ser tan mediocre, ¿te fijas? De que los cargos se ocupen por las personas que tienen las condiciones y que no sea esta cosa política lo que defina, porque entonces ¿para qué la gente estudia en la universidad? Po? Si en el final viene cualquiera que no tiene ni siquiera profesión y se hace parte de un cargo, creo yo. Firman un partido político y está listo. Por
Porque para Y eso listo. existen los operadores políticos. Y nunca Operadores dejas de políticos. tener pega, te contratan en todos lados y deambulas por los ministerios, por las Y la municipalidades, hermana, y del el primo, y partido, el ¿te cuñado, fijas? y el concuñado, y la amante, Exacto. y todo lo demás. Marcelo o Miguel. No, yo vuelvo a decir que empatizo con la situación de los trabajadores que fueron despedidos. Creo que los Obvio. trabajadores son trabajadores y tienen derecho. Me imagino que esta presentación que tú haces como abogado habla de ese derecho al trabajo, digamos, y en ese derecho al trabajo está el respeto, digamos, al contrato. ¿Cómo podríamos? Fíjate que yo trabajé durante algunos años de mi vida en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, contratado y también como planta, digamos, y algunos años como contrata y algunos años a honorario. Y hay muchas personas que tú estás pidiendo en la demanda que te enteren las cotizaciones provisionales de los trabajadores que fueron despedidos, ¿cierto? Durante el periodo que trabajaron, que me parece correcto. ¿Eso tiene algún límite de tiempo para exigirlo? ¿El trabajador requiere que la desvinculación o el término del contrato haya sido por el término del plazo, requiere de algún tiempo? Porque yo creo que hay mucha gente que ha trabajado en el Estado a honorarios y que tiene lagunas previsionales bien importantes y que redundan después en que sus pensiones, sus jubilaciones se ven afectadas y el Estado, que es el que hace las leyes, no las cumple, no paga las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Entonces sería súper educativo que nos contaras un poco, Eduardo, cómo funciona eso y si tienes, tú crees que tengas posibilidades de que en este juicio les sean enteradas las cotizaciones provisionales a todos los trabajadores que fueron despedidos. Volviendo al punto, concretamente, sí, efectivamente hay un tema de que legalmente existen plazos que se llama de prescripciones o caducidad, ¿ya? Que son dos conceptos bastante distintos, ¿ya? Pero sí muy importantes. Si uno quiere reclamar alguna prestación de alguna cotización previsional, FONASA o AFC, laboralmente uno desde que es desvinculado tiene 60 días para reclamar por su desvinculación y eso se puede extender hasta 90 días si uno pone un reclamo ante la Inspección del Trabajo. Eso es desde que, para que lo entiendan, antes de la pandemia, antes que fuera el estado excepcional y después de noviembre de este año, ¿ya? Del 2021. Dentro de eso, para que tengan las personas que han sido dentro del Estado o cualquier trabajador en el área privada ha sido desvinculado y que no se le ha enterado o pagado sus cotizaciones previsionales desde la desvinculación, tiene hasta 60 días para hacer una demanda laboral, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien dice, estoy escuchando este tremendo programa Manos Libres y escuché que yo era trabajador del Estado y no sabía que me podía demandar, sí, ya sea en una municipalidad, en algún servicio, efectivamente, si usted se acredita que existe un vínculo de subordinación y dependencia, es decir, que usted trabajaba como funcionario, independiente de que emitía una boleta honorario, ¿ya? Y se acredita eso, efectivamente, el tribunal va a decir que se le pague las cotizaciones de AFP, ya sea en la que esté, FONASA, FC Chile, por todo el tiempo que duró la relación laboral. Esto es desde que inició el contrato hasta la desvinculación. ¿Por qué? Y si ustedes ven que estoy leyendo, porque la semana pasada nosotros ya tuvimos una sentencia, ¿ya? Sobre esto. Es decir, que yo tengo una seguridad, una certeza que efectivamente ocurrirá así. Y no porque yo lo crea por creer, sino que el fundamento es porque jurídicamente existe lo que se llama el recurso de unificación de jurisprudencia y los tribunales han determinado eso. Y en esa necesidad se dio cuenta el Contralor, ya que es el organismo que un poco limita a la presidencia del gobierno, y dijo, no, ¿saben qué? Desde enero de enero de este año para adelante, todos los contratos hay que empezar a terminar, porque ahí va un poco lo que decía Verónica, que toman a lo honorario como bastión para empezar a hacer los cuoteos. Algunos, no todas las administraciones, ¿ya? Porque, insisto, acá, exacto, no todos, ojo, porque no han sido todos así, ¿ya?
Y en ese contexto, lamentablemente, que han sido desvinculados por razones que no corresponden, no son fundamentadas, por razones políticas, insisto, una persona que si cambia un gobierno debería seguir trabajando y por situaciones específicas tienen que ser desvinculadas, no por razones políticas. Es decir, que si una persona es desvinculada, no debería entrar otra persona en ese supuesto, salvo que tenga una circunstancia, una justificación de que esa persona ya no tenga que seguir trabajando, pero no por una razón política. Claro, ahí está en riesgo el mérito. O sea, no está en riesgo, está destrozado el mérito. A lo largo de la historia el país ha estado destrozado el mérito. Una persona que lo puede hacer muy mal puede estar 4 años trabajando, y una persona que lo hace muy bien puede salir inmediatamente porque en una boleta, digamos, electoral marcó la opción al contrario. Miguel Mendoza, ¿qué piensas tú? Bueno, interesante el tema, pero yo también me quedo preguntar a ambos, tanto a María Cecilia como a Eduardo, qué pasaría. A ver, estos cargos que usted, de las personas, los 19 personas, que ¿fue a través de un concurso público o fue traído por el gobierno anterior? Y si han sabido ustedes que si las personas que van a entrar a los cargos que supuestamente se les va a reemplazar, ¿fue a través de méritos o fue a través de discúlpenme la expresión, de pitutocracia? Por eso quiero hacer eso, para poder más o menos un poquito entender también, a pesar que ya entendemos la lógica, pero también hay que entender un poco de cómo se está trabajando en los ministerios y en la subsecretaría. A ver, yo entré para un cargo de absoluta confianza del director de esa época, que fue Álvaro Pillado, y después me quedé con los otros 2 directores y completé hasta hoy día, o sea, hasta el 25 de marzo mi trabajo sin ningún problema. Siempre tuve excelentes calificaciones cuando fui evaluada. A ver, en los días que yo estuve ahí, las 2 semanas que estuve desde que asumió el actual presidente, Gabriel Boric, no hubo concurso público, por decirlo así, sino que llegaba toda la gente del partido comunista a presentar sus currículum, y fueron los mismos que hoy día ya están dentro de la división trabajando. Hay una cosa curiosa en esta historia, ¿eh? María Cecilia adora a Gabriel Boric por un vínculo bastante especial que sería interesante que lo contara María Cecilia. De nuevo, yo te lo cuento. Sí, lo que pasa es que él fue el primero en llevarle flores a mi hija mayor cuando nació mi primer nieto. Yo llegué a la clínica y había un chico amoroso ahí, un gordito amoroso con flores, y yo decía, ay, qué amoroso, pues nos sentamos frente a frente. Y yo decía, qué amoroso, este chiquitito aquí viene con flores. Y de repente llega yerno y me dice, tía, te presento a Gabriel, mi amigo y compañero de universidad. Estaban los dos estudiando leyes en la Chile. Entonces, lo encontré demasiado amoroso. Sí, es muy amoroso. Que luego como es la vida, y ahora estamos... Bueno, yo no puedo decir que... Yo creo que de repente ni siquiera Boric sabe estas cosas, de repente los presidentes ni siquiera saben estas cosas. A lo mejor ni siquiera lo sabe la ministra. Pero esto ha pasado toda la vida. A mí me parece que esto es una instancia como para que se haga una reformulación, como lo esbozaba Eduardo Montalva, el abogado, para que terminemos con esto. O sea, también lo decía Lavero, de alguna forma, todos lo estamos pensando. Yo creo que todos lo estamos pensando. Terminemos con esto. Terminemos con esta cosa de llevar gente por militancia o por adhesión política, tanto de uno como del otro lado, y pensemos mejor el mérito, ¿no? ¿No sería más prudente, más funcional al país, al desarrollo del país? Porque yo siento que esto va trancando la rueda, ¿cierto? En todos los ministerios va trancando la rueda. Cada 4 años, o sea, ¿por qué no se pueden hacer políticas de Estado en Chile? Por esto. Porque cambian los criterios, cambian las personas, cambian las prioridades y los énfasis. ¿Qué piensan, amigos? Yo creo que el problema
en general, digamos, y haciendo abstracción del caso particular, digamos, de que estamos viendo hoy día, tiene que ver con la excesiva discrecionalidad con que se contrata a las personas en la administración pública. Sabemos que hay un número de personas que tiene que nombrar el presidente de la República como de exclusiva confianza, pero me imagino que usted, María Cecilia, no era de exclusiva confianza del presidente Piñera. No, del director No. sí, pero del Claro, presidente Piñera. pero Claro. ¿se fija? Entonces, el problema es que nuestra administración del Estado ha ido creciendo, ha ido hipertrofiándose en distintos gobiernos que han ido introduciendo personas que llegan con alguna persona a cumplir una función y algunas se quedan, incluso los contratan y los dejan en la administración del Estado, y tenemos lugares en donde estas personas no cumplen una verdadera función para el Estado, sino que son más bien operadores políticos. No estoy hablando de usted, María Cecilia, sino que No, son- tranquilo. son- Sí, son- entiendo. Sí. son operadores políticos y tenemos en la administración del Estado, en las universidades públicas, una enorme cantidad de esas personas. De todos los colores políticos, hay universidades que son privadas y que tienen también funcionarios que cambia el gobierno y se van a las universidades a esperar el cambio de gobierno nuevamente. Nosotros conocemos mucha gente que entre gobierno y gobierno trabajan en la moneda y después se van a vender marisco, están 4 años con un pequeño emprendimiento y luego vuelven nuevamente a otro ministerio. Entonces, eso le hace mal al país. O sea, eso hace que el Estado no funcione como debe funcionar y restringe los derechos de los trabajadores. El trabajador, como decía María Cecilia, tiene que ser un trabajador que cumpla una función, que sea evaluado por esa función y que tenga los derechos que debe tener cualquier trabajador que cumple con su función. Y hoy día existen en la administración del Estado prácticamente el 99% de los trabajadores están en lista 1. Entonces uno dice, ¿qué diablos pasa? Porque yo voy a la administración pública y me atienden mal. Entonces, ¿cómo es posible que haya el 99% de la gente que esté funcionando según esta evaluación del desempeño bien? Y volvemos nuevamente a que las evaluaciones se hacen con un criterio que no tiene que ver con el trabajo. Y a mí me gustaría relevar el valor que tiene el trabajo de las personas, sobre todo las que trabajan para el Estado, en lo que nos compete a nosotros, los ciudadanos. Que una persona que trabaja para el Estado haga bien su pega, significa que nosotros cuando nos vamos al Estado a hacer cualquier trámite, nos vamos a sentir acogidos, van a resolver nuestros problemas. Y lo que estamos viendo es que no en todos los lugares de la administración del Estado ocurre eso. Entonces, primero que se respeten los derechos de los trabajadores, independiente del color político. El trabajador tiene derechos y tiene que respetarse. Y el Estado, más que cualquier otro, tiene que respetarlo. Si no, ¿con qué cara va a exigirle al privado lo que no cumple en el sistema público? Y segundo, terminemos con esta gran farsa en donde el presidente no nombra la cantidad de personas que son de su exclusiva confianza, sino que 4 o 5 veces ese número en las distintas reparticiones del Estado. Eso tiene que terminar y tenemos que tener trabajadores del Estado que sean trabajadores del Estado y no de los partidos políticos. Yo encuentro que estoy súper de acuerdo con Marcelo y encuentro que la exclusiva confianza se llama, ¿cierto? Una pura weá, es un eufemismo. Para meter a los amigos, los primos, los cuñados y al Pepe Piñera o al Pablo Piñera, en fin. Opiniones, amigos. Miguel, Verónica, mismo Eduardo, la misma María Cecilia. Preguntemos a nuestro invitado, ¿qué piensan ellos? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Marcelo, me parece, ¿verdad? Marcelo de día, de noche tiene otro Sí. nombre, pero démosle nomás. Marcelo. Ya, pero Marcelo de día, dejémoslo como Marcelo de día. Yo estoy muy de acuerdo, porque independiente del gobierno de turno, sí efectivamente hay mucho operador político, mucho empleado público que ingresa
y que en 4 años no se da el trabajo de estudiar o de ver o de analizar o de ver por qué se puso en ese puesto. Hay muchos que yo les decía, o sea, ustedes son clientes frecuentes de los cafés, porque de verdad es cierto, es muy, muy, muy cierto lo que se dice. Y nuestro sistema público funciona así y se tranca cada 4 años exactamente por lo mismo. Sí, es como cuando uno dice, nombra el Estado, porque también parece como que el Estado fuera un botín. ¿Cómo se regulariza esa función? Una función transparente que no tenga sesgo político. ¿Cómo madura este país? ¿Te fijas? Porque además existe esta división en este país tan terrible, tan polarizados que somos. Entonces cualquier cosa que tenga olor al enemigo es sacado, ¿te fijas? Independientemente de que cumpla con todos los requisitos, sea magnífico, lo haya hecho precioso, no, es de otro partido. Y eso exactamente. Es para los dos lados, ¿te fijas? Eso pasa para los dos lados. Entonces, ¿cómo sanarnos de la política enferma que vive nuestro país? Que nos hace mal a todos. Porque si los políticos, las personas que están en los partidos políticos son menos de un 8%, entonces, ¿qué diablo pasa aquí? Nos enfermaron, son como un virus, así. Qué terrible. Sí, increíble lo que está diciendo la Vero. La reflexión de la Vero yo la comparto 100%, 1000%, porque nos han vuelto un grupo de energúmenos que obedecemos a lo que pensamos y de repente lo que pensamos, nos hace preso de algo. No hay libertad. Y todo lo que haga la izquierda está mal para la derecha. Y todo lo que haga la derecha está mal para la izquierda. Yo me defino como un gallo actualmente de centro. Entonces a mí me tratan o sea, aquí estamos con weas, pues aquí todos sabemos lo que pasa. Aquí me tratan de derechista, y en otros círculos me tratan de zurdo, de tonto útil, de que me presté para votar por el apruebo, de que, ¿cómo le dicen? Servir a la izquierda. O sea, váyanse a la... Ya no hablamos garabato aquí, ¿eh? Antes hablábamos mucho garabato. Váyanse a la chucha. No salió. Oye, María Cecilia, ¿qué es lo que los motivó a ustedes a levantar esta demanda en contra del Estado, que no es una cosa muy habitual de acuerdo a la experiencia que vivieron? Yo creo que puntos muy específicos. Primero, que nos sentimos discriminadas por ser mujeres, porque, insisto, fuimos 15 mujeres las despedidas en el primer lote que salió, y el resto fueron hombres. Y encontramos de una injusticia tremenda, pero tremenda, así como de muy mala clase, el que nos hayan descontado 6 días de trabajo, habiendo entregado ese mismo día en la mañana el informe con la boleta de honorario. Sí, Ahora, estábamos claros que los que militábamos íbamos a salir sí o sí, si la ministra Vallejo lo dijo. Los primeros que salen son los que militan. Sí, independiente si tú haces tu pega bien, independiente de muchas cosas, si militas te... ¿Qué es lo que más les duele a ustedes? Es decir, igual sabían que no iban a echar. La discriminación y la forma, más que nada fue la forma. Eso es lo que más nos duele. La forma. Si sabíamos, si nosotros estábamos conscientes de eso, y corresponde además, ¿te fijas? Pero fue la forma. Y además, no haber pagado el mes completo. O sea, ¿qué culpa estoy pagando yo? ¿De qué? Si no he cometido nada, no he hecho nada mal. No hasta el último Oye, y la sororidad, ¿cómo se llama sororidad? No, la sororidad, yo tengo la sensación de que efectivamente no saben bien el significado de la palabra, porque acá cero, o sea, una inconsecuencia absoluta con el discurso. Bueno, nosotros conocemos también otras mujeres con inconsecuencia en su discurso. Tú y yo, Mario. Ah, sí, por Lili Pérez, sí. Estamos con weá, digámoslo nomás, manos libres. Eduardo Montalva, desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que se busca y qué es lo que se puede obtener para estas personas?
Sí, un poco solamente quería, un poco lo que decía Verónica, un poco también dar una reflexión. Yo creo que estos programas que hacen ustedes y sin adular, uno permite la reflexión, porque lo que ha dado la democracia, aunque quieran coartarla con esta nueva constitución, es que existen estos medios digitales en los cuales uno tiene la democracia y dar opiniones, ¿ya? Y ahí va muy de la mano en que existan formas de reflexión, formas que podamos hablar, ¿ya? Y eso parte por estos programas, así que por eso va muy importante en ese contexto. Y también otra cosa muy importante que estamos hablando referente bueno, lo que están hablando, que los bastiones, que de un gobierno para otro gobierno para otro. Pucha, pues, ahí también va un tema que en esta nueva constitución se está perdiendo algo muy importante, que yo creo que el tema político de que los gobiernos duren 4 años y que no se permita la reelección, hace eso, que al final se hacen medidas a cortoplacistas y no proyecto a país. ¿Por qué? Porque al final están viendo siempre el caballo de los 4 años, vamos rápido y ya está. Si tuviéramos una mirada a futuro, efectivamente a gobiernos más serios, podríamos tener algo mejor y no estaríamos cada 4 años cambiando. Y volviendo a qué se espera sobre esta demanda, como ha pasado con otros trabajadores que sí se le ha pagado lo que corresponde y lo justo, buscamos que se reconozca ya este vínculo laboral o de subordinación y dependencia, que se le dé la categoría de funcionarios como ha sido durante todo el tiempo que trabajaron, y que esta nueva administración o esta nueva autoridad que tomó la decisión no lo reconoce, ya que de forma discriminatoria, de una forma injusta, los desvincularon. Entonces, dentro de ese despido injustificado, eso es lo que se busca, que se decrete o se declare que el despido fue injustificado, sin una justificación jurídica, y como existe ese despido que es injustificado, que se reconozca ese vínculo laboral de subordinación y dependencia, que se le pague los años que trabajó dicho funcionario o dicha funcionaria, además el mes de aviso previo, que se le paguen esos días que no se le pagaron. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo son tan, no sé, porque demandan un juicio, pero 6 días? O sea, a nadie le va a cambiar. De hecho, por presupuesto, esa plata está, ¿ya? Y eso da un indicio que van a contratar a otras personas. O sea, lo que dice el Contralor, que empiezan a disminuir los honorarios, ¿cuál es el fundamento? O sea, ¿qué castigo? ¿Es un castigo? ¿Ya? Entonces, dentro de eso, que se le pague las prestaciones que se le adeudan, y además, como se reconoce el vínculo laboral, que se le paguen las cotizaciones previsionales, es decir, las indemnizaciones que corresponden. Eso es lo que se busca. Una parte... Claro. Sí, dale. Sí, una cosa, con muy bien que se le reconozca y que la forma que fueron desvinculados es injusta, ¿ya? Y segundo, que se le pague lo que corresponde, es decir, las indemnizaciones que por ley, por derecho, le corresponden a los funcionarios que fueron desvinculados injustamente. Me dirán que a lo mejor, ¿por qué yo estoy diciendo esta cuestión, facho, no sé qué cosa, Mario Gutiérrez es un facho, como me dicen todos, ¿eh? Mucho. Y después me dicen un comunista, weón. Pónganse de acuerdo los weones. Pónganse de acuerdo los polos, weón. Pero me da lo mismo, me enorgullece ser un gallo más de centro que todo. Yo encuentro, sí, grave todo esto. Creo que, sí, yo creo que con Piñera pasó lo mismo. Yo creo que ha pasado siempre lo mismo. ¿Por qué lo sacamos a colación? Porque nos llamaron y nos dijeron que querían exponer esta situación. Por eso, en Manos Libres, lo exponemos. Me parece que lo que decía la Verónica, lo que decía Miguel, también Marcelo, todos estamos de acuerdo, es que hay que cambiar esta modalidad de contratación, o sea, que el mérito sea más importante que un voto. O sea, el gallo que votó y mandó la foto al operador político que le va a poner una nueva peguita, en fin, o sea, yo conozco gente que aquí le han pagado diplomados, pero tiene que estar obligada a mover bandera, en fin, y hacer que gane el alcalde de este lado para que le paguen un posgrado, un diplomado, en fin. Yo creo que es momento de terminar con esto. La circunstancia nos llevó a atacar al gobierno de Boric, o sea, a atacar al sistema, pero dentro de eso, al sistema, o sea, no a Boric directamente. Yo no tengo nada contra Boric, aquí nadie tiene nada contra Boric, pero sí, a mí se me cae el discurso de Boric.
se me cae la sororidad, se me cae Camila Vallejo, creo que se caen muchas cosas, como también para equilibrar, porque te condenan por guante, te tiran piedra, o te cortan la cabeza. Los tiempos mejores de Piñera se transformaron en los peores tiempos de la historia de Chile. Pero esto también, o sea, la próxima vez no prometas tanto, porque otra cosa, como decía mi querido amigo Marcelo, otra cosa es con guitarra, y vaya a cometer los mismos pecados y los mismos errores que lo estabais condenando tú antes. ¿Algo más, amigos de Verónica, Miguel, Marcelo? Mario, Quiero decir, yo quería decir una cosa pequeña, Mario. ¿Aló? Ya, yo parto. Perdón un poquito, Marcelo. Quiero decir que primero, igual yo tengo una dicotomía con el Estado, con lo que es el Estado propiamente tal. El Estado es un mal pagador, que hay muchos sueldos multimillonarios en el Estado y hay también sueldos de hambre. Entonces, si tú como Estado quieres hablar de equidad, si tú como Estado quieres hablar de ser un contralor de que las empresas privadas hagan las leyes que estén dentro del marco jurídico y el marco de la ley, usted también, señor Estado, tiene que actuar exactamente igual. Porque aquí yo veo muchos sueldos multimillonarios que prácticamente incluso ni siquiera las empresas más grandes tienen esos tremendos sueldos, y a su vez también hay sueldos de miseria y a contrata con todos los atropellos que incluso si viene la dirección del trabajo a una empresa te puede incluso hasta clausurar, y en el Estado no se puede hacer. Tú no puedes meter al Estado en DICOM porque si no te paga. Tú no puedes demandar al Estado porque el Estado prácticamente, la división del trabajo es prácticamente pertenece al Estado. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? A través de la justicia y llegar a esa instancia, a ese gasto, tanto para el Estado y también para se puede decir, a las personas como víctimas de este atropello, es complejo. Por eso esa es mi pequeña opinión. Marcelo. Sí, básicamente lo que yo quiero decir es que tenemos que terminar con este Estado que es un botín de guerra, ¿ya? Que lo toma dependiendo del que asume, de izquierda, de derecha, de centro, pónganle el color que quieran. Yo en esta cuestión, yo me defino como alguien de izquierda, pero tengo clarísimo que esta es una mala práctica extendida en todos los grupos políticos. Resulta que tenemos en el Estado trabajadores como estábamos viendo aquí María Cecilia, que le pagan honorario, que cuando termina su contrato se lo cortan antes, no le pagan lo que corresponde, no le pagan sus cotizaciones provisionales, y dentro del mismo Estado tenemos personas que ganan 40 millones de pesos mensuales, como el director de Codelco, que cuando se va además se lleva una indemnización que no se lleva ningún trabajador del Estado, porque cuando usted termina de trabajar para el Estado se va con 0 huevos. Pero estas personas, que son todos de partidos políticos, se llevan 160, 200 millones una vez que se van del Estado. Entonces, cortemos la chacota. Chile cada día se parece más a Macondo y no corresponden estas actuaciones. Vengan de donde vengan, de la izquierda, de la derecha o del centro. No, los ciudadanos el 18 de octubre lo que dijeron es que no querían más esto. Los trabajadores tienen derechos. Y los políticos no están por encima de los trabajadores, ¿no? Son trabajadores igual que nosotros. Y si quieren tener un empleo, trabajen para ese empleo. Busquen trabajo, cumplan la jornada, hagan la pega que tienen que hacer y van a ser un trabajador más y van a tener los derechos. Pero esto de saltarse la fila y de tener premios que no tiene ningún otro trabajador, ni siquiera en el sistema privado, esto de las becas, ¿cuántas personas salieron ahora a finales del gobierno de Piñera a estudiar con el gentil patrocinio de todos nosotros al exterior? ¿Cuántas salieron en el gobierno anterior de Bachelet? ¿Dónde fue Peñailillo? Peñailillo vivió en Estados Unidos con su plata, se fue con una beca. ¿Quién pagó la estadía de Peñailillo en el extranjero? O sea,
esto es corrupción y hay que cortarla, si no, Chile se va a podrir más aún y puede venir un estallido mucho más fuerte porque la gente no quiere más estas malas prácticas. Respeten a los trabajadores de verdad, aquellos que se levantan todos los días y que cumplen una función. Los políticos tienen que ser respetuosos de las personas que trabajan. No puedo estar más de acuerdo contigo, Marcelo. Verónica. Sí, yo igual muy de acuerdo con lo que plantea el Marcelo. Creo que hay un tema de derechos de las personas, que independientemente del partido que sea, estaban cumpliendo una función y eso tiene que respetarse. Y también hay un derecho de la empresa que contrata a una persona, que esa persona también debe cumplir su labor y hacerlo bien. Yo creo que espero, de aquí yo soy a lo mejor un poquito más pesadita, pero espero de verdad que a lo mejor esto que ustedes están haciendo, esta demanda, sirva para que los chilenos despierten también un poco, ¿ya? Porque resulta que llega una camarilla al Estado, se toma el gobierno y hacen lo que quieren. Y los chilenos como que se van a dormir, ¿eh? Como que esperan que tener resultados. Pero la no participación del ciudadano ha costado caro en este país, ¿no? Porque esto pasa porque la gente no participa, porque cree que estos personajes que llegaron ahí se van a hacer cargo y van a hacer cosas por la gente. Pero no, señores, las cosas lo hacen para ellos mismos y para sus amigos. Y punto. Para los políticos, para su familia, se enriquecen ellos mientras les importa un coco lo que está pasando en las poblaciones con la gente. Nada. ¿Te fijas? La gente en Chile hoy día está en una situación de vulnerabilidad súper alta. Estamos todavía en una pandemia, ¿ya? Por lo tanto, yo siento que el gobierno que se fue bastante malo para mí en muchos ámbitos, y este gobierno tiene que asumir un buen trabajo por la gente del país, no por ellos. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Y si la gente no participa, entonces aténganse a que sigan saqueando este país, así de simple. Claro. El gobierno que se fue es un gobierno pésimo, yo lo digo, y porque no tengo compromisos con nadie, pero este gobierno que está asumiendo, hay señales que son muy pencas, o sea, el presidente Boric desde Argentina, usando los micrófonos para incidir en el quinto retiro y tratar de convencer a Carol Cariola a través de todos los medios argentinos y chilenos, es ordinario, lo encuentro patético. Las últimas palabras para María Cecilia, para Eduardo, y agradecerles mucho. Y yo encuentro independiente el color político, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy de centro. Lo encuentro valiente, encuentro que hay una valentía en lo que están haciendo ustedes. Gracias. Solamente quería un poco unirme a las palabras de Verónica y también de Mario. Este gobierno le fue mal a Piñera porque cuando se pensaba que le iba a ir, que iba a defender y etcétera, se solucionó muy rápido la gente y pasó lo que pasó con el 18 en octubre y en sin fin otras cosas más, porque efectivamente a la gente se le tomó por tonta. Y este gobierno tiene esa delicadeza de que existe una esperanza de muchas personas, sobre todo con un nuevo cambio de constitución, que si no se da el ancho referente a eso, me temo que lamentablemente pueda desencadenar algo terrible para la sociedad y para las generaciones que vienen. Porque no olvidar que lo que pasó en octubre del 2019 lo pensaban los estudiantes, ya como han existido varias manifestaciones a lo largo de nuestra historia. Y ante ese punto es evidente, efectivamente, como dice Verónica y Mario, y también Miguel y Marcelo, no olvidar que efectivamente el Estado somos todos, pero cuando hay una administración actualmente son los responsables. Se lo digo, ¿por qué? Porque yo actualmente con mi equipo tenemos un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno. Y saben que la Corte 2 veces le ha pedido pronunciamiento al Estado chileno y hasta ahora no se pronuncia. ¿Por qué razón? O sea, por una razón en una causa de familia en la cual existe una violación directamente, para hacerlo bastante resumido, en la cual existe una violación a los niños
se le ha pedido constantemente sobre qué ocurre con la vulneración de los niños, y existen 2 o 3 tribunales que toman decisiones distintas sobre esos niños. Y cuando se ha puesto de acuerdo los padres, la decisión de esos 3 tribunales llega tarde. Entonces el Estado está negligente referente a eso. Entonces el Estado como garante no se está dando. Y vuelvo al punto también cuando les comentaba que nosotros en la administración de Piñera también hemos demandado por despido injustificado. Ese trabajador que se decretó, que se condenó y además se le otorgaron las costas, la administración todavía no paga. Entonces, efectivamente, y un poco lo que también hablaba Marcelo, el Estado está siendo inactivo. O sea, está para servir a las personas. Y muy bien, como todos ustedes decían, no para que sea un botín y se sirvan de él mismo. Entonces, esperemos que este nuevo gobierno pueda cumplir con la esperanza que todos nosotros queremos. ¿Y cuál es? Dignidad, que se respetan las personas y que efectivamente hay un cambio. Y por último, efectivamente, gracias por sus palabras. Esperemos que lo vamos a hacer bien, y también a todas las personas que confían en nuestro servicio de abogadosmontalvo.cl, sobre todo el punto de los despidos justificados que está pasando con el Estado. Repite la página con tranquilidad. Aquí no hay problema, publicitamos a los que están con nosotros. Perfecto, sí, se me pega un poco lo de miedo, que estoy hablando muy rápido. No, ¿cuál es la página? Sí, abogadosmontalva.cl. Y también tenemos la página que es para los funcionarios despedidos del Estado y municipalidades, ¿ya? Que es despidosfuncionarios.cl, ¿ya? Que directamente ahí ustedes pueden calcular su desvinculación, como también nos pueden llamar y nos pueden escribir por el WhatsApp, y nosotros directamente los podemos asesorar un poco. Decía Marcelo, cuando decía directamente qué hago si fui desvinculado, ahí nos escriben por WhatsApp y nosotros feliz los podemos ayudar, ¿ya? No hay color político. No, para nada, compañero. No. De izquierda, derecha, todo. De todo. Así directamente, porque sí. Claro, así porque acá, exacto, porque directamente hay que. Acá primero está la persona y después están los colores políticos. Ya, entonces, insisto, esto, como un poco decía la Verónica, directamente lamentablemente ha pasado recurrentemente en los últimos periodos, ¿ya? Y por eso se cansó Chile, por eso ocurrió lo que ocurrió en el 2019, ¿ya? Y veamos que haya soluciones. Así que gracias por este espacio, espero que no lo haya lateado mucho, y vamos a ir siguiendo, como ya me suscribí, voy a seguir viéndolos, así que y espero verlo en la próxima. Así que muchas gracias por la invitación y el espacio. ¿Sabes qué? Te vamos a convocar para esa demanda que tienes en la Corte Interamericana, nos interesa. Es interesante para un próximo programa. María Cecilia, tus últimas palabras en este programa, pues bueno, te estoy matando. Obvio. No, agradecerle. Sonó como un sacerdote dentro de la extrema unción con tus últimas palabras. No, qué horror. No, agradecerles de verdad, en nombre de todas mis compañeras, el espacio que nos dan para poder visibilizar esta situación y que de verdad no vuelva a ocurrir. Hoy día estamos nosotros, en el gobierno anterior fueron otros, y no puede ser, no debe ser. Muchas gracias a todos. Ya pues. Vero, Marcelo, Miguel, terminemos. No, muchas gracias María Cecilia y muchas gracias Eduardo. Los vamos a contactar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo esperamos de nuevo. Gracias. Mucha suerte. Chao. Que logren Eduardo, nos vemos. ganar la demanda. Sí, La demanda, sí. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer el seguimiento. Eso, súper. Que estén bien. Nos vemos. Adiós, chao. Chao. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, María. Y seguimos en Manos Libres, nos quedan re poquitos minutos y nos queda una sección que se llama Apuesto 10 lucas. Con la inflación, esta sección subió Apuesto 13 lucas 500. Primero, mira, rápidamente, ojalá que esto marque un precedente para que por ejemplo, el Estado, más que nada que cuando gobierno de turno y se echan a todo el personal, eso igual es, aquí yo creo que todos los el personal público tiene que ser por mérito casi. Pero bueno, aquí está nuestras luquitas, nuestros 10 lucas, sí, apuesto 10 lucas. Apuesta. Apuesto 10 lucas.
Bueno, yo creo que apuesto que el señorito Jackson, como dice mi compañero Marcelo, no se la va a poder con la ley de amnistía. No, está muy complicado el Congreso está muy equiparado. Tendrá que esforzarse con el partido de la gente, del fundador de tu amigo Mario, del Frankenstein que creaste, de Franco Sí, Parisi. Entonces todos tenemos hay un que- Frankenstein, po, weón. sí, entonces yo apuesto 10 lucas que la ley es suma urgencia que hace el señorito Jackson y aparte también el presidente Gabriel Boric no va a llegar, y ahí va a empezar un nuevo, van a empezar a decirle ya no Amarillo, le van a decir Guatón y su madre. Entonces van a empezar con esa cuestión. Entonces por eso yo apuesto mi 10 lucas que el señorito Jackson no se la puede con el lobby de la ley de amnistía para los presos de la revuelta. ¿Vero? Yo voy a poner mis 10 lucas en que vamos a tener lamentablemente un brote. He puesto 10 lucas que vamos a tener un brote de COVID, independientemente que las cifras han ido al alza, pero igual a la baja, pero igual nos mantenemos en una meseta ahí. Básicamente porque siento que las comunicaciones, y ¿sabes qué? Mario, tienes tanta razón, me he fijado mucho en eso, el tema de las comunicaciones. Cada ministro y cada personaje en este gobierno tiene su Twitter, y emite declaraciones por ahí, y la gente se arma un enredo terrible. Hay una ensalada. Exacto. Entonces tú escuchas también esta cosa como no clara, de repente del Ministerio de Salud, aparece Mañalich como un referente en salud de nuevo, ¿te fijas? ¿Y qué vamos a hacer con el tema de las mascarillas? Yo siento que las mascarillas son esenciales en el tema de las cercanías, ¿te fijas? Porque claro, en el espacio abierto, cuando estoy a más de 1 metro, perfecto, pero nosotros no vamos a cumplir eso. Pero cuando estemos en un recital, en una fila, o sea, se van a sacar las mascarillas, ¿no? Entonces espero Miguel, que no. 10 lucas dice, Miguel. Yo ya le he achuntado a varios y nunca me han pagado las de lucas, por si acaso. Ahora lo estoy anotando. La estoy anotando ahora. Sí, la Vero pitoniza. Yo La soy Vero, ¿te acuerdas pitoniza cuando dijo que la Ica sí no iba a pasarle una semana y se iba a ganar un cagazo? Ahí Miguel, está la Vero. tú estás apostando 10 lucas a que no pasa nada con la amnistía. Miguel. O sea, Marcelo. Bueno, yo apuesto 10 lucas y otras 10 lucas más a que el quinto retiro de la AFP no se aprueba por las mismas razones por las que se aprobó, ahora no se va a aprobar. Y como dice un amigo mío cuando está curado, dice: no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ¿ya? Claro. Y yo creo que eso mismo es lo que va a decir el señorito Jackson, el presidente Boric, la Camila Vallejo, la chica esta que es presidenta de la comisión, que es matrona, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Carol Cariola. Carol Cariola. Uf. Y bueno, y una serie más de conspicuos políticos progresistas que fueron gatillo fácil cuando estaba el presidente Piñera para darle un golpecito y a la AFP, y que ahora, puestos en la disyuntiva, van a negarse al retiro. Lo encuentro terrible. Lo encuentro terrible. Fíjense que la semana pasada se iban a anunciar las medidas económicas, no sé si se recuerdan, el viernes pasado. Sí, todavía no. Y lo peor de todo, uno ve la improvisación de este gobierno. O sea, las comunicaciones puede que estén mal, pero yo siento un nivel de improvisación.
O sea, dicen que van a entregar una cuestión, no la entregan, ni tampoco dicen cuándo la van a entregar. O sea, hay un nivel de despelote o sea, si tú me decís, no, pero es que llevan 3 semanas nomás, como me dicen toda la gente que en el fondo está muy, muy ideologizada y creyendo que esto va a ser el cambio, pero tuvieron 3 meses para programar, no tienen nombrado a todos los Ceremi. O sea, ¿supieron el 11 de marzo que tenían que nombrar 300 Ceremi? ¿O lo sabían en diciembre? Claro. ¿Ah? ¿Qué pasa con, o sea, el tener la responsabilidad de dirigir un país requiere de trabajo, requiere de una buena política, y hoy día el gobierno de Gabriel Boric está quedando al debe, y a mí me da mucha lata porque creo que Planificación. no hay planificación, no hay mucha improvisación. Así que ahí están mis 10 luquitas y otras 10 luquitas más. Yo apuesto, no tengo dinero en efectivo. Apuesto esto. Que los compré en ¡Ay, Holanda. qué lindo! Son dos. Si quieren se los llevan. Si pierdo Eso se los vale llevan. muchos millones. No, si pierdo se los llevan. Se los regalo a quien venga a buscarlo. Te apuesto que Bárbara Figueroa no llega a fin de mes como embajadora argentina. Oh. Soy malo con la San Fernandina. Pero que si no tiene ninguna con mi competencia, pues, si no cacha nada, no conoce los códigos diplomáticos, no tiene idea de la historia del país. Y la salida de Camila Vallejo es una mujer internacionalista. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es ser internacionalista? De la internacional, po. De la internacional. De la internacional. De ahí viene. Claro. De la internacional comunista. Te falta calle, weón, te falta calle. Al O gobierno. sea, a muchos le falta calle. No es lo mismo dirigir un colegio profesional que estar a cargo de un ministerio del Interior. O una embajada habiendo sido sindicalista de la CUT. Claro. Son puras Entonces, cagadas. falta calle, porque es gente Falta joven. calle. También si uno tiene que darle ese beneficio, son gente muy joven. La Bárbara Figueroa no es joven. Cortalapo. No, es joven. Es joven. No, si es joven ella. Joven. Sí, ¿Cuánto tiene 42 años. ¿Y esa va a ser joven? Sí, pues Era si va a vecina, vivir hasta los oye, 100 años. Al lado mío un bebé, po, weón. era vecina de donde yo vivía allá en San Fernando cuando estaba chico. Así que yo la conozco. Po. ¿Tú eres de San Fernando? San Fernando, sí. Y el papá de la Bárbara Figueroa fue alcalde, fue el primer alcalde comunista después del retorno a la democracia. Po. Dejó la cagada en San Fernando, pero bueno, es otra cosa. Bueno, yo apuesto, terminemos el programa, yo apuesto que Bárbara Figueroa no termine el año como embajador en Argentina, porque además del conflicto eterno entre el Partido Comunista Argentino y el kirchnerismo, y la pugna que ahora hay entre Kirchner y Alberto Fernández es brutal. Entonces, no hay forma de hacerlo, más encima una persona que no tiene ninguna competencia, ningún conocimiento para ser diplomático. Vamos a tener que cambiar embajador ahí. Ya, amigos, Bueno, nos reencontramos fin de démosle semana. tiempo a todos. Ya. Manos libres, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, Suscríbanse. chao. Suscríbanse. Suscríbanse, pues, weón. O sea, por fiola, weón. Listo, que estén bien. Chao.